chicos, el día de hoy vamos a trabajar nuevamente mutaciones, pero ya mutaciones cromosómicas. En un video pasado habíamos visto mutaciones génicas. Voy a dar un repaso de lo que son las mutaciones. Una mutación es el cambio en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este fenotipo, que es lo observable, y que no necesariamente se transmite a la descendencia, ¿sí? Entonces recordemos que es un cambio en este material genético. Esas mutaciones pueden ser de tres tipos: mutaciones génicas, mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas. Aquí les voy a recordar unos conceptos para que tengamos en cuenta. Entonces tenemos el cromosoma. El ADN está empaquetado en forma de cromosomas. Dentro de ese cromosoma pues tenemos el ADN asociado a proteínas histonas. Cada fragmento de ADN, que es quien codifica para una proteína, se llama gen. Ese gen está formado por varios nucleótidos, que son los que están aquí de colorcitos formando las escalas. Recordemos que ese nucleótido es uno que va hacia la derecha, otro que va hacia la izquierda, y están unidos por enlaces, formando las escaleritas. Recordemos que ese nucleótido está conformado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. ¿Listo? Ese es el nucleótido. Este pedacito es el nucleótido. La unión de varios nucleótidos forman el gen, que es un fragmento ya es más grande, y ese gen es quien codifica para una proteína. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esos conceptos: nucleótido, gen y cromosoma. Entonces tenemos en la clasificación las mutaciones génicas, que fueron las que vimos en la guía número 3, ocurren a nivel puntual respecto a un solo nucleótido. Puede ser un nucleótido, es decir, una parte muy pequeñita, ¿cierto? Me voy a devolver. Ocurre en un nucleótido. Es decir, aquí ocurre en este nucleótido. A eso le llamamos mutación génica. Ocurre a nivel puntual respecto a un nucleótido. Afecta la constitución química de los genes, claro, porque se mueve un nucleótido, se cambia un nucleótido, se modifica un nucleótido, afecta el gen, es decir, a la base o a la letra del ADN. Si se altera un nucleótido en la base nitrogenada, vamos a decir que se aumentó una base nitrogenada, se disminuyó una base nitrogenada, es decir, que hay una alteración en el nucleótido. Si se altera este pedacito, un nucleótido, pues se altera también el gen y se altera la producción de la proteína. Esas son las mutaciones génicas. Vamos a mirar las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas ocurren un poquito más grandes, ya en fragmentos más grandes. Entonces, ocurren en el cromosoma en segmentos enteros o series enteras del cromosoma. Es decir, ya no ocurren en la base nitrogenada que afecta al gen, sino en fragmentos mucho más grandes del cromosoma. Entonces ya estamos hablando de que ocurre es a nivel del cromosoma, ya no es en la basecita nitrogenada, en que se aumentó una base, se disminuyó una base, se cambió una base por otra, ¿cierto? Sino que ya vamos a hablar es del cromosoma, que ya se pierden fragmentos grandes de cromosoma, se pueden aumentar fragmentos grandes de cromosoma, ya afecta es el cromosoma completo. Ya estamos hablando no de un gen, sino de fragmentos mucho más grandes del cromosoma. A eso nos referimos cuando hablamos de mutaciones cromosómicas. Entonces vuelvo a repetir, ocurren a nivel, entonces ocurren en el cromosoma, en segmentos enteros o series enteras del cromosoma, ¿sí? Bueno. Vamos a mirar entonces cada una de ellas. Las génicas no las vamos a ver porque las vimos en el video la guía número 3. Vimos algunas enfermedades. Aquí voy a retomar que esta es una enfermedad que de pronto no la vimos en el video pasado y que hace parte de una mutación génica, o sea, un cambio de una base.
Por ejemplo, aquí yo tengo una tripleta de base, CTT, o sea, citosina, timina, timina, en el ADN que produce el aminoácido glutamato normal. Esta tripleta produce el glutamato. Ese glutamato es un aminoácido que es importante para la formación de la proteína hemoglobina. Si esa timina se cambia por una adenina, que sería una mutación génica, ¿cierto? Se cambia por una adenina, ya no se produce el ácido glutamato, no se produce el aminoácido glutamato, se produce el aminoácido valina. Si ese aminoácido glutamato se cambia, ese glutamato más otro aminoácido, más otro aminoácido, más otro aminoácido, produce la hemoglobina. Pero si ese glutamato se cambia por valina, más el siguiente aminoácido, más el siguiente aminoácido, que sí producen la hemoglobina, pues esa hemoglobina se va a ver cambiada un poco. Entonces, al producirse la valina, le da menos capacidad a la hemoglobina para cumplir su función y varía la forma normal de los eritrocitos, ¿sí? Vuelvo y me explico. La hemoglobina es la proteína que se produce por el glutamato más otro aminoácido, más, digamos, aminoácido 1, glutamato, más el 2, más el 3, más el 4, más el 5, produce la hemoglobina. Pero si yo lo cambio el glutamato por valina, entonces sería aminoácido valina más el 2, más el 3, más el 4, más el 5, me produciría una hemoglobina cambiada, una hemoglobina transformada. ¿Qué va a hacer esa hemoglobina? No va a cumplir su función como la debe cumplir y se varía la forma de los eritrocitos. Esta sería una especie de mutación, un ejemplo de mutación génica. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, el eritrocito normal, el glóbulo rojo normal, y aquí es el glóbulo rojo que se produjo a causa del cambio de la base nitrogenada. Miren que este glóbulo rojo es deformado, ¿sí? Este glóbulo rojo, además de ser deformado y no cumplir la función específica que debe cumplir, pues también daña a otros glóbulos rojos que sí son normales. Bueno, ahora sí pasemos a las mutaciones cromosómicas. Entonces, las mutaciones cromosómicas ya suceden dentro del cromosoma. Pueden suceder pérdidas de fragmentos de genes dentro de ese cromosoma o aumento de genes en el cromosoma. Entonces, cuando hay pérdida de fragmentos de cromosoma se llaman delecciones. Cuando hay aumento en los fragmentos del cromosoma se llaman duplicaciones, ¿sí? También pueden ocurrir que se inviertan los genes dentro del cromosoma y se llamarían inversiones, y puede ocurrir que haya intercambio de genes entre los cromosomas y se llaman translocaciones. Entonces vamos a mirar más a fondo cada uno de ellos. Por ejemplo, en la delección. ¿La delección qué es? La delección, hagan de cuenta que es restar, quitar, suprimir, ¿cierto? Se pierde o se elimina una parte del cromosoma. Está invertido con el aspecto a la orientación, está invertido con respecto a la orientación normal. Entonces, en este caso, yo tengo un cromosoma normal que tiene un gen A, B, un gen A, ¿cierto? Un gen B, un gen C, un gen D y un gen E. Y miren que aquí lo que pasó es que se perdió este fragmento se perdió y entonces el cromosoma quedó más corto. Este brazo ya es más corto que el normal. Entonces aquí hablamos de una delección. Ese fragmento se pierde. Hablamos entonces de una delección. Cuando se pierden fragmentos el brazo se ve más corto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta ustedes. El brazo se ve más corto. Hablo de una delección. Si el brazo se viera más largo de lo normal, pues sería ahí una cosa distinta, ¿cierto? Dentro de esas delecciones tenemos una enfermedad llamada el síndrome del maullido de gato. Los médicos lo reconocen en los niños porque los niños cuando nacen tienen un llanto específico, un llanto que se reconoce, pero los niños que nacen con esta enfermedad tienen un llanto muy parecido a el grito de un gato, entonces lo reconocen de inmediato. En humanos la delección más común es el síndrome del grito del gato, que consiste en una deficiencia en un brazo del cromosoma 5. Es decir, en el cromosoma 5, al cromosoma 5 le sucede una delección, se corta el brazo del cromosoma 5, uno de los brazos, ocasionando, pues ya a nivel médico,
¿cierto? Gen B3A, pérdida motriz, los niños no son capaces de moverse bien, sus músculos son flácidos, no hablan, hay retraso mental y otras características, pero entre las más comunes tenemos esta. Aquí tenemos entonces dentro de este gráfico donde encontramos el conjunto de los cromosomas de una célula. Recordemos que dentro de una célula tenemos dos pares 23, o sea 46 cromosomas tenemos en una célula normal. En este caso tenemos, recuerden que tenemos cromosomas homólogos, el par 1, el par 2, el par 3, el par 4. Estos cromosomas son los cromosomas que hacen parte de una célula, ¿sí? En este caso estamos hablando de una célula de sexo masculino, porque tiene los cromosomas sexuales X y Y, que sería el par 23. Si nosotros contamos los cromosomas que hay acá, pues son 46 cromosomas, ¿sí? Cada uno es un par de cromosomas. Por eso tenemos 23 pares de cromosomas. El número 23 es el par sexual. Si ustedes ven, cada par es igual en forma y en tamaño. Cada uno es igual en forma y tamaño. Esta es una fotografía, digamos, real, ¿cierto? Una fotografía real de los cromosomas de una célula. Si ustedes los ven, todos son iguales en forma y tamaño. Pero si ustedes ven el par de cromosomas 14, ustedes los ven un poquito distintos. Miren que este cromosoma es mucho más largo que este otro. A este cromosoma le falta la cabecita de arriba. Entonces aquí hubo una delección. En el par o en uno de los cromosomas 14 hubo una delección. Es muy fácil de identificar porque, no sé si la cámara lo puede identificar un poquito más de cerca para que lo vean, porque este cromosoma es mucho más grande que este. Es una delección porque este cromosoma se acortó. Si ustedes ven, los otros cromosomas son igualitos en forma y tamaño. Vamos a ver entonces ahora la duplicación, que es lo contrario de la delección. Se duplica una parte del cromosoma, la cual produce material genético de más. Entonces nosotros partimos de este cromosoma que es normal. Tenemos un fragmento A, un fragmento B, un fragmento C, D, E, F. Y resulta que el fragmento D, E y F se duplicó aquí. D, E, F, es decir, que hay un fragmento más de material genético dentro de este cromosoma. ¿Cómo lo podemos identificar en una imagen? Pues lo podemos identificar si lo comparamos con su cromosoma homólogo, que tendría las patas más largas de lo normal, ¿cierto? Las patitas de ese cromosoma serían más largas. Aquí tenemos una enfermedad que se llama el síndrome de duplicación del cromosoma 22 en el fragmento Q11. Los síntomas más frecuentes en pacientes con síndromes de duplicación del cromosoma 22 en el fragmento 11 son retraso mental, discapacidad del aprendizaje, 97% de los pacientes, retraso en el desarrollo psicomotor, pues en el movimiento, retraso en el crecimiento e hipotonomía muscular, es decir, flacidez en los músculos. Esta sería una de las enfermedades por duplicación del cromosoma 22, duplicación de un fragmento del cromosoma 22. Aquí podemos observar entonces nuevamente en este genoma humano, ¿cierto? Porque aquí tenemos los cromosomas que pertenecen a una célula. Si nosotros tapamos este par, esta célula tiene 23 pares de cromosomas, un par sexual. Esta célula correspondería a una célula masculina. Si tapamos este par, esta célula correspondería a una célula femenina porque tiene los dos cromosomas X. Recuerden que en las hembras o en las mujeres los cromosomas X también son homólogos porque son iguales en forma y tamaño, mientras que en los hombres los cromosomas X y Y no son homólogos, ¿sí? Porque son diferentes en forma y tamaño. Entonces, si nosotros vemos el par 1, el par 2, el par 3, todos son iguales en estructura y en forma y en tamaño. Pero si vemos el cromosoma número 14,
En este caso, ¿cierto? Aquí pensaríamos que hay una duplicación de este cromosoma 14, de un fragmento 21, dice aquí fragmento Q21, pero diríamos que hay una duplicación en este cromosoma 14. Este cromosoma se ve normal, mientras que este es distinto. Podríamos decir que este fragmento blanco es la duplicación de uno de abajo, ¿sí? Podemos tomarlo como una duplicación, ese cromosoma como una duplicación. Claro que aquí, pues si uno no tiene conocimiento del genoma o de la forma de los cromosomas, uno también podría pensar que hay una delección, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, este es el normal y le falta este fragmento al cromosoma. Pero si ustedes se dan cuenta, la formita de estos cromosomas son parecidas a este, uno pensaría entonces que aquí hay una duplicación de un fragmento de este cromosoma. Este cromosoma se ve más largo que el anterior. Ahora pasemos a las inversiones. Una parte del cromosoma se ha desprendido, inversión. Recuerden que la palabra inversión es cambiar, ¿cierto? En el mismo cromosoma hay fragmentos que se cambian, fragmentos grandes, genes, fragmentos grandes que se cambian. Una parte del cromosoma se ha desprendido y reinsertado en el cromosoma, pero en la dirección inversa. Se cambia el orden de un fragmento de un cromosoma. Entonces, un fragmento grande de cromosoma cambia su orden. Si la cámara nos puede enfocar, miramos que aquí el fragmento EFGH ya no es el mismo en este cromosoma. Entonces, en este cromosoma, el fragmento FGH se cambió. Ya aparece la E abajo, acá aparecía arriba. Acá el fragmento E aparece abajo, entonces le dio una vuelta y se cambió ese fragmento, cambiando así entonces la estructura y el contenido de ese cromosoma. Esa se llama inversión. Recuerden que la inversión es el cambio de fragmentos dentro de ese mismo cromosoma, distinto a la translocación. En la translocación, pues hablamos de algo distinto a lo que sucede en el anterior caso. Aquí ya hablamos de dos cromosomas que son distintos. Entonces, si este cromosoma está al lado, tiene un vecino, y en los procesos, digamos, de división celular, en alguno de los procesos, ocurre un cambio de fragmentos entre ellos. Si ustedes verifican en este cromosoma, los fragmentos están identificados por letras y acá están identificados por números. Pero cuando hay ese proceso, digamos en algún proceso que sucede en la célula, que puede ser en el de división celular, entonces miren que este fragmento 567 ya no es de este cromosoma, sino que es de este, miren, los 567. ¿Y qué pasó con el fragmento que había acá en este cromosoma normal? HI. Entonces HI pasó a ser propiedad de este cromosoma y el fragmento 567 pasó a ser propiedad de este cromosoma. Entonces ahí hay una mutación. Eso no es algo normal porque la estructura del cromosoma, el contenido genético de este cromosoma cambia, al igual que el contenido de este cromosoma genético. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la translocación yo estoy hablando de dos cromosomas distintos. La translocación ocurre entre los dos cromosomas, ¿sí? La translocación ocurre entre los dos cromosomas. En cambio, la inversión ocurre dentro de ese mismo cromosoma. Bueno, y en otro video vamos a ver mutaciones genómicas, perdón. Las que acabamos de ver son mutaciones cromosómicas y vamos a ver en el próximo video mutaciones genómicas.